Index, ¿cómo ves, Gerardo Vázquez, este tema? ¿Se Bueno, puede? Pues ya yo lo dijimos, faltan veo los cómo. que hay dos cosas. Uno, el discurso a la retórica de la política interna, donde se le habla con campañas sumamente inteligentes a gente que no precisamente preguntan o tienen el nivel de tecnicismo como acaban de hablar los expertos, y que se les habla sobre lo que se quiere escuchar. Sí. Entiendo que esta propuesta se hizo en Ciudad Juárez por el candidato Andrés, Entonces, ajá. y, Sí, que eh, ahí ya y ahí me ya pierdo en que ya viste que el doctor me extrañó que me dijo, es que sí, Anaya también lo dice, lo del salario. traen algunas cosas, de hecho se están discutiendo entre ellos que era mía y no era mía, y etcétera. Pero él la lanza en Ciudad Juárez, en un lugar donde se peleó mucho el por qué se había subido el IVA, Ajá. en todas las fronteras. Y entonces, desde mi punto de vista, se, se tiene una retórica a la política interna de estos elementos, porque la recaudación es necesaria, como se dice, ¿no? Es algo que a nadie nos gusta, pero es necesaria la recaudación y hay que combatir la ilegalidad con esa situación. Y en este sentido, en lo que tiene que ver con el IVA, pues habría que ver con qué otro impuesto lo van a compensar y de quién van a pedir que se pague ese impuesto. Como cuando por décadas se le sube, por ejemplo, la energía a la industria y la industria pues la paga y se le baja a las casas habitación. Entonces uno dice, pues como ciudadano, o normalmente esto pasaba 3 meses antes de elecciones, entonces el ciudadano dice, qué bueno, ¿verdad? Pero alguien tiene que salir afectado con estos equilibrios. No puedo quitarle, y más si por ejemplo se diera lo del aeropuerto, por así decirlo, que se cancelara, todas las empresas, todos que tienen un crédito, existe algo como un buró de crédito. Cuando tú pierdes una calificación crediticia, en este caso, si yo dejo de pagar, vendo una empresa y el que compra la empresa deja de pagar los créditos a los que sustrajo un contrato porque todas estas inversiones son a más de 20 años. Ajá. Pues sencillamente pierdes la calificación y entonces no vas a tener capacidad de endeudamiento. Lo que se va a dar o lo que se propone, y aquí yo veo una situación muy grave, que es la compra de votos a crédito. Es la definición que yo le puedo dar, una compra de votos a crédito donde estoy prometiendo un ingreso, estoy prometiendo pagar por tu voto 3,600 pesos, una, porque seas joven y no hagas nada, otra, porque seas adulto mayor y no hagas nada, otra, porque seas mamá soltera y no hagas nada, o porque tengas una capacidad diferente y no hagas nada. Cuando lo que debiéramos de fomentar es la productividad y la integración de todos los sectores a actividades económicas productivas. Entonces, desde el punto de vista promesas que definitivamente van al discurso retórico de una campaña, yo lo veo así. Porque desde el otro punto de vista, como ya se habló técnicamente, pues sí es viable y se pueden hacer muchas cosas y se han propuesto a lo largo de varios sexenios. El caso del trabajo, pues recordamos que el trabajo y los salarios es un acuerdo laboral entre particulares, el trabajador y el patrón, para que no engañen a nuestros trabajadores. El que establece los sueldos es el patrón junto con el trabajador, no el gobierno. El gobierno llega a establecer, y ahora con la CONASAMI, llega a establecer cuál es el mínimo, pero no cuál es el salario. Por ejemplo, en todos los salarios que ya se pagan en Ciudad Juárez y que ya se pagan en Sonora y que se pagan en toda la frontera y todas las empresas IMEX o INDEX, todas pagan más de 2 veces el salario mínimo, o sea, que está prometiendo algo que ya existe. Nosotros nos vamos más con la oferta y la demanda y nos vamos más, por ejemplo, en los incrementos salariales, nos vamos arriba de lo que son los niveles de inflación. Entonces, son cuestiones que ya estamos, nosotros tenemos un promedio de 9,100 pesos, que es el promedio de nuestros sueldos, que es mucho más de lo que es el salario mínimo, más los beneficios, ¿verdad? Entonces, también tenemos que comprender, como comentaba ahorita uno de los doctores, que el sector que mayor generación de riqueza está dando para el país es la exportación.
y que no es competir contra mercados nacionales, sino contra mercados internacionales, que también si sacamos de mercado, porque no competimos contra Bimbo ni contra, perdón las marcas, contra una cementera o contra, no, no, competimos contra una empresa en Checoslovaquia o en la República Checa, perdón, en Brasil, en China, en la India, etcétera, y que ya hay mercados globales establecidos en los cuales no podemos salirnos de mercados. Por ejemplo, si la industria textil nuevamente está regresando a México, se fue de México, la mayor parte está regresando a México, pero si le mueves 1, 2, 3% en los precios, lo sacas de nuevo y lo que vamos a hacer es eliminar los empleos que se están dando. Por ejemplo, aquí se anunció hace poco que iba a expandirse una con 4,000 empleos más aquí en Hermosillo. Y si les movemos 3 puntos, no van a poder continuar aquí, se tendrían que ir a Guatemala, a la India, etcétera. Entonces, tenemos que ver un Sonora que está generando su mayor parte de ingresos al PIB, que es también en la manufactura de exportación, que tiene que competir contra mercados internacionales. Entonces, veo 2 cosas. Una, lo técnico sí es viable, habría que hacer algunos ajustes. Las promesas que les están ofreciendo son cosas que ya existen, son cosas que ya se dieron. Por ejemplo, he escuchado una promesa de que todos los jóvenes van a tener derecho a un trabajo. Sí, bravo, felicidades, pues ya lo tienen. Nunca se les ha negado el derecho, ¿no? Y cosas que vemos definitivamente, algunas que sí nos causan mucho temor y recibimos, una, que ya se detuvieron algunas inversiones, por ejemplo, del sector energético. Con eso de que ya se propuso que se echaría para abajo la reforma energética, imagínate, son cerca de 9 billones de dólares de inversión en el sector energético en los próximos 3, 4 años y que les digan, no, pues ya no. Y además se iban a generar cerca de 500,000 empleos en este tiempo y de repente a alguien se le ocurre decir que ya no. Nada más por un mecanismo populista, decir, voy a revisar cada contrato, etcétera, etcétera, y no vamos a permitir esto y aquello. Y la gente es lo que quiere escuchar. Sin embargo, no saben el daño que puede causar todo esto. De entrada, ahorita inversiones en lo que es la industria energética ya se suspendieron. Y a nivel internacional todo el mundo está diciendo qué pasó. Y resulta que la banca internacional, porque nadie utiliza la banca nacional más que utilizarla de piso para administración, porque en la banca internacional tú encuentras tasas de intereses de 4.5%, de 5%, de 3.5%, de Asia, etcétera. Entonces, haces los proyectos a 20 años y te financian esas cantidades. Pero cuando ven que no hay un Estado de Derecho o que viene a haber un impacto populista sin sentido, lo único que paras es la inversión extranjera, detienes el crecimiento del empleo y fomentas el que, pues no, tú quédate desempleado, yo te voy a dar dinero. Entonces, conclusión entonces, Gerardo. Conclusión, hay una retórica en las campañas, hay cosas que ya se están dando per se, que no de ninguna forma sería ninguna promesa, y que quien aumenta los salarios son los empleadores, no es el gobierno. Entonces, por lo tanto, no la ves viable, por lo que veo, ninguna de las dos. Aparte, es que lo veo, es retórico, es viable porque pues ya sí, se da y la gente piensa que no se está dando y que les van a traer cosas que no, y lamentablemente no es correcto. Nosotros estamos promoviendo mucho el voto razonado, estamos tratando de impulsar un voto razonado, que la gente se empiece a dar cuenta de lo que son las propuestas y que y no contradecirlas, sencillamente decirles con peras y manzanas, mira, esto es así, no te dejes engañar. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. A la orden. Gerardo Vázquez de Index. Interesante escuchar las 3 voces y lo que está ocurriendo. Hay que seguir evaluando lo que dice y cómo lo dicen.